Benito. Bueno, buen día. Buen día. Estamos en el capítulo número 9 de Mis colegas amigos, en este caso con un querido amigo pianista y compositor de aquellos, el querido Alejandro Manzoni. Buen día, Ale. Buen día, Maxi. ¿Todo bien? Placer. Qué Todo bueno bien, poder che. charlar un rato de nuestra historia musical en común, que es bastante interesante y bastante variada, ¿no? Lo que Es tocaste un tema. recién, ¿qué es? ¿Qué es, Ale? Eso, mira, es lo que estuve componiendo últimamente. Ah, mira. Esto sería, pensé para, viste, el Fondo Nacional de las Artes, Ujú. que están becas a la composición. Pensé armar como una pequeña obra en homenaje a 4 pianistas del folclore contemporáneo argentino. Mira. Y lo dividí en 4 partes, o sea, hay muchísimos, pero a los que a mí realmente influyeron en mi composición y creo en mi manera de formarme como pianista, ¿no? Sí. O sea, la primera parte, Manuel Juárez, Ujú. se llama Espejos, el primer tema. El segundo tema se llama Consonancia, que está dedicado a Waldo de los Ríos, otro tremendo pianista. Uf. Todos, viste, de la generación de los 50, 60, en los 60, 50, claro. empezaron como a patear un poco el tablero de lo que era el folclore, no digamos tradicional, pero tener otra visión, porque Sí, también estaba Ariel Ramírez, que fue sí, un sí. tipo impresionante, ¿no? Pero siempre yo lo pensé desde el piano, ¿viste? Y como que tenían otra visión de lo que era el folclore. Ujú, Bueno, como te decía, Waldo de los Ríos, una tercera parte, que se llama Cercanía Calma, que está dedicada a Remo Pignone, ujú. Sí, pianista santafesino de Rafaela. sí. Cuando yo, viste, cuando yo soy de Pergamino, y a los 20, sí, 22 años, cuando empecé, bueno, yo ya viajaba, viste, estudiaba acá, venía a estudiar al conservatorio. Y por medio de un amigo de Paraná que era productor de discos, y me dice, mira, tenés que escuchar a este pianista, yo no lo tenía, Remo Pignone, está grabando, en esa época estaba él grabando un disco en el estudio del Nono Pugliese, Sí. que era publicitario, no tenía un piano Famoso técnico, publicista, claro, claro. Sí, sí. ahí por la zona de lo que sería, creo que era Las Cañitas, por ahí quedaba el estudio, Ujú. cerca de lo que era el viejo Canal 9. Sí. Y bueno, entonces llego ahí, me dice, venía a ver lo que yo estaba grabando Remo, y estaba grabando el disco, y yo me quedé como loco, no lo tenía, ¿viste? Porque no era muy conocido acá en Buenos Aires todavía, Ah, vale. Y después, bueno, nos dio un libro con todas las composiciones de él, ah, mira. que tienen, o sea, después, por supuesto, están todas publicadas ahora, Ramaje, por el sur, la cantidad de música que hizo Remo, siempre él viviendo en Rafaela, ¿no? Ah, Porque mira. aparte era profesor de colegios, Ah. dirigía coros, tiene varias obras también para coro. Ujú. Bueno, o sea, me parecía el estilo de Remo, es más, viste, del folclore, digamos, más tradicional y clásico, más como académico, pero Ujú. él buscándole siempre la raíz del folclore, o sea, la cosa no tan contemporánea, pero o sea, siempre de lo como sería académico. Sí. Bueno, y una última parte eh, dedicada a Eduardo Lagos, que fue otro de los grandes Uf. pianistas, que es el tema que toqué recién, que se llama Matices. Ah, Con bien. Manolo y con Eduardo Lagos tuve una relación bueno, de las primeras veces que yo iba, cuando ellos tenían el programa en Radio Nacional, Ujú. no, Radio Municipal, perdón. Y bueno, le llevaba las cosas que uno hacía, y siempre, viste, los tipos, Manolo y Eduardo Lagos tenían, qué sé yo, una onda increíble. Los tipos Qué se estaban muy pianistas, ¿no? Qué atentos a la gente. músicos. Qué músicos, ¿no? Y Y- escuchando la obra de ellos ahora, viste que por suerte en Spotify pusieron casi toda la obra de Manolo y de Ujú, Eduardo Lagos. ujú. Y yo el otro día estaba escuchando cosas de Eduardo Lagos de los años 60, no se puede creer lo que el tipo hacía. O sea, es lo que yo pensaba del folclore, o sea, bueno, él te lo manifestaba, ¿viste? Los dos te decían, mirá, sí, está bueno, dale por adelante, dale por acá, que está bueno. Pasa que nosotros, ¿viste? Ese miedo, qué sé yo.
entre llevarle tu material a Eduardo Lagos o después entrar, qué sé yo, a una discográfica. Me acuerdo con Fernando Lerner, una vez fuimos a, no sé cuál era, una de estas famosas discográficas, le llevamos las cosas que hacían y nos dieron un sermón, no, mirá, el folclore, esto es así. Entonces, viste, vos decías, uy, no, claro. Y después quedaba hablando con Manol y con Eduardo Lagos, decía, no, es por acá, pero después te dabas cuenta que la cosa venía por otro lado. Claro, claro. Pero más o Bueno, menos como que esos tipos como que fueron los que a mí me influyeron mucho, millones más de pianistas, pero claro, para hacer lo que yo quería hacer con el folclore, lo que a mí más me identificaba, entonces, o sea, eran como un faro. Y este año, bueno, claro. decidí hacer esta obra y bueno, por suerte la pudimos grabar. Ah, ya está grabada. Sí, la hicimos ahora en pandemia, Ajá. en septiembre terminamos de grabarla. La había pensado para piano, piano trío y después con un cuarteto de cuerdas que lo Sí. escribí. Esa es la obra original. Pero bueno, al final la terminé grabando en trío. Ujú. Qué Y bueno, interesante. sí, sí, ya la estuvimos tocando en vivo, justo ahora estuvimos en Córdoba tocando, así que Sí, también necesitábamos rodar un poco la obra, porque claro, una cosa es claro. tocarla en el estudio y otra es rodarla un poco, así que bueno, buenísimo. Che, Ale, vos te sentís un lógico continuador de todos esos tipos que vos nombraste, ¿no? Es decir, sos un referente también para las generaciones actuales en cuanto a que la historia que marcaron Manolo, Eduardo Lagos, Remo, Waldo de los Ríos, fueron el cimiento de gente como vos y como tantos otros compositores de música argentina, básicamente, ¿no? Sí, claro, sí, sí, bueno, Esa es la aspiro idea. a eso. Creo que hay un movimiento grande, o sea, te estoy hablando de pianistas, ¿no? Sí, sí, Porque sí, sí. hay un movimiento muy rico de pianistas que hace tiempo que estamos trabajando sobre eso, como, bueno, yo a Lilian Saba la conozco hace 30 y pico de años, a Sí, Nora Aguirre también, a Nora Sarmoria, y bueno, después ahora la gente más joven que yo que se sumó, como Mantega, sí. bueno, unos pibes más jóvenes está tocando en Versaer, todos esos chicos nuevos que están tocando, chicos nuevos, o sea, son pibes que se tocan todo, pero y más pibes de 20 años ahora que salen de las escuelas de música popular. Claro. Cuando nosotros empezamos a hacer esto, bueno, yo vine justo el año que se fundó la escuela a vivir acá en Buenos Aires, Ujú. que vos empezaste a estudiar. Claro. Sí, sí, yo En el entré en el 86, 87 a la EMPA. Sí, ah, sí. bueno, yo en el 86 me acuerdo que me quería inscribir, al final nunca pude coordinar Ah, los horarios, porque agarré muchos laburos para ah. tocar y me acuerdo que la escuela tenía, decía, bueno, es de 10 a 11, no sé qué, una cosa, y yo, no puedo, no sé, me moría por estudiar ahí, nunca pude, después lo dejé. Pero Además, en esa época daba clase Manolo en la escuela. daba clase de Manuel, Claro, 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 flor de referentes, estaba digamos, Chango ¿no? Faría Gómez, estaba, qué sé yo, Claro, estaban claro, todos, gente, algo otro de los tipos que, para gente muy mí, pesada, gente muy pesada. Yo recuerdo, voy a contarle a la gente que recuerdo que un poco llegué a vos por insistencia el que fue mi profesor en la EMPA, justamente de Fernando Galimani, y que después fuimos compañeros de trabajo en la escuela, que me decía, che, tenés que venir a ver un pianista que yo estoy tocando, que es buenísimo. Me insistió tantas veces, me dijo, es especial, lo tenés que venir a ver porque es especial. Yo dije, ¿cuán especial puede llegar a ser? ¿No? Porque hay tantos tipos que tocan bien, hay mucha gente que toca muy bien. Dice, no, 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 pero este tipo es otra cosa, compone, toca muy bien el piano. Bueno, así que una vez fui ahí a la calle Corrientes y Riobamba, por ahí, un teatro, y tocabas con el trío tuyo, con Fernando Galimani y Leandro Sabelón, que fue tu primer trío, y quedé realmente impactado de la música, y no solamente como pianista, digamos, y por cómo sonaba el trío, digamos, que era muy, muy solvente, sino por el tema compositivo. Eso me llama mucho la atención, digamos que tus obras son de mucha profundidad y de mucha, creo yo, autenticidad de una raíz muy nuestra, digamos, ¿no? Es decir, vos componés dentro de lo que se llamaría la proyección folclórica argentina, ¿no?
Sí, sí, traté siempre de tirarme para ese lado, ¿no? Sí, sí, pero con una belleza bastante particular, porque no sé si vos qué opinás, pero a mí me da la impresión de que hay muchos colegas muy buenos músicos, nosotros tenemos de mi generación, de tu generación, gente que toca muy bien, pero me parece que a veces falla el tema compositivo, digamos. A mí me ha pasado de ver colegas y amigos que los tipos tocan bárbaro, pero la verdad que yo me aburro como un árbol, ¿viste? Y en el caso tuyo me llamaron mucho la atención las composiciones, canciones muy lindas, con melodías, armonías, solos, arreglos muy interesantes. Entonces eso es lo que me llamó la atención y después, bueno, después charlando con Fernando, después me hice fan del trío, lo fui a ver varias veces con Feri y después con Guido, y después me tocó la suerte de que un día Guido me dijo, che, mira, me tenés que hacer un cambio con el trío de Ale, no puedo ir a tocar a Río Cuarto, ¿era? ¿Que Y a tocamos? Río Cuarto, en el Teatro de Río Cuarto. En el Teatro Río Cuarto, y me dice, mira, tenés que ir de cambio porque yo tengo un laburo y no puedo ir. ¿Y querés ir? Y le dije, más bien, ¿viste? Era como ir a jugar al Barcelona, ¿viste? Lo Qué mal, no, gracioso, aparte preparaste todo esos en un conciertos, día. creo que una semana, sin menos, ensayamos, porque quiero recordarles a la gente, si hay gente que escucha, que a mí no me gusta ensayar mucho, o sea, digo, bueno, me gusta tocar, pero te ensayo poco, entonces a Máximo lo agarré un día, creo que ensayamos, digo, bueno, ya está, listo, vamos a tocar. Fue tremendo, es decir, además el repertorio que tocaba Guido en esa época, era Sí, difícil, realmente era difícil, y encima sí, sí, tuviste la delicadeza de invitar a tocarme un tema mío, ¿te acordás? Que hicimos, claro. quien dijo de 20 años no es nada, que ya lo tocábamos en el Cuatrillo en esa época, con Leandro y con vos. Así que fue un éxito total, yo la pasé súper porque me encantaba la No, estuvo música, buenísimo, por cierto, no y sé si está tocarla grabado. estuvo bárbaro, ¿viste? Así que yo Sí, la sí. pasé bárbaro. Yo en realidad a Ale lo conozco de esa situación, de irlo a escuchar con el trío, y creo que después de eso hicimos algunos trabajos juntos con Fernando Lerman de fiestas y trabajos, digamos, profesionales, hasta que en un momento sale la idea entre Fer y yo de armar un grupo de música nuestra, 4 compositores y arregladores, y convocamos a Alejandro Manzoni y a Leandro Sabelón para armar un grupo democrático, llamémosle, donde cada uno de nosotros aportaba música propia y arreglos propios, y ahí surge el nombre del cuatrillo, que es una idea de Leandro Sabelón, el baterista, y empieza el cuatrillo, que duró después 8 años y medio. Ale grabó el primer disco y el segundo pianista que grabó los No, dos. 2 discos grabé, Maxi. Ah, perdón, tenés razón. Grabaste los dos primeros discos. Y el tercero lo grabó Abel Rogantini, otro muñeco bravo, ¿no? Como Sí. pianista y como compositor, ¿no? ¿Qué recuerdos tenés, Ale, de aquellas primeras épocas del cuatrillo? No, buenísimo. Aparte me acuerdo que antes de grabar creo que fuimos al Bolsón y Sí. a Bariloche, ¿no? Y Varias preparamos giras ese hicimos, sí, repertorio, sí. sí. Y eh, bueno, o sea, nos juntamos a tocar, preparamos ese concierto y fuimos al Festival del Bolsón de Jazz Ujú. y después fuimos a tocar a un lugar ahí en Bariloche, Araucanía, que yo compuse un Araucanía. tema ahí, ese tema, hay un tema que se llama Araucanía que lo compuse Qué a lugar, plena luz. ¿no? Qué lugar. Claro, me levanté en la mañana porque dormíamos ahí arriba, frente a la Guardia, había un piano en cola y me puse a hacer algo ahí, digo, ay, esto está bueno para un tema, después le puse a Araucanía. No, bueno, y entonces hacíamos como, claro, lo que vos decías, hacíamos temas de los Los cuatro, cuatro. temas míos. Primero éramos como cosas que teníamos nosotros ya compuestas. En ese primer, con esos 2 conciertos o 3 que hicimos ahí En el sur. eh, y después empezamos a armar ya, para el disco armamos cosas que yo, bueno, incluí este tema, Araucanía, creo que Fernando Lerman incluyó un Huayno, algo así, Natacha en el Machu Picchu, creo que lo Sí, grabó ese disco, no, en el próximo grabó, pero él había incluido otras cosas que había hecho. sí.
Y siempre, vos no me acuerdo, vos hiciste dos de tu disco, la Chacarera Gatuna, no, el La gato, chacarera felina. la Chacarera Felina. Estaba buenísimo ese tema. Y otro más, bueno, ¿quién ¿Quién dijo que dijo que 20? 20 años no nada? Que fue el tema fundador del cuatrillo, digamos, ¿no? Claro. Y además cada uno arregló un tema de nuestro cancionero popular, yo Claro, arreglé Parte del Aire de Fito Páez, yo arreglé hicimos 5 siglos igual. 5 siglos igual, que fue ese tema que lo tocamos un Sí, montón, que está sí. buenísimo el arreglo, y creo que Fer arregló la murguita De Villarreal. de Villarreal, que es Del creo que Prado, de Alejandro del Prado. Alejandro del Prado. Leo creo que hizo un tema para este disco, o no, en el segundo disco ya No sé. me acuerdo, no me acuerdo si Leo aportó alguno el primero. Siempre Este, las cosas que aportaba Leandro Sabelón eran para agarrarse a empezar a contar, porque empezaban 7 cuartos, terminaban 3 por 8, pasaba 5 cuartos, 11 yo por hubo 4. un tema, no sé si vos te acordás, el tema, el No son corte, hermosos, el corte, el tema al corte de Leandro, que yo dije, cuando lo vi escrito, dije, ¿y esto cómo se toca, boludo? Es imposible leerlo. Es decir, además lo había escrito entre Leo y Fer, lo habían escrito y todos los compases eran distintos. Empezaba pero 3 octavos, seguía 3 cuartos, después 5 octavos, 4 cuartos. Yo decía, pero hay que ser matemático para poder leer esto. Y después cuando lo luego, empezamos a tocar, sonaba recontra normal el tema. sí, tal cual es lo que tiene Leandro, que Claro, compone, que claro. primero ve la partitura y dice, no, deja No, escuchar. Y después todo bien, me parece que funciona. que funciona. Lo interesante del cuatrillo de aquella primera época, que fue que tocamos mucho, realmente, tocamos mucho, hicimos unas cuantas giras, era épocas donde la Secretaría de Cultura de la Nación daba mucho impulso a la música argentina, por eso podíamos viajar al interior, y algunas giras hicimos autogestionadas, que fue una de ellas que hicimos el Bolsón, Bariloche, Roca y Neuquén, ¿te acordás? Sí, 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 sí. Fue muy interesante también, donde tuvimos experiencias humanas muy interesantes también. Y Porque en las bueno, siempre giras, uno que va de gira, siempre hay claro, cosas. uno empieza Lo a más lindo que charlar le de puede la pasar, vida, uno empieza lo a más lindo charlar que de la puede pasar vida, es salir de gira y compartir con algo. O sea, claro, porque en realidad somos un grupo de amigos que hablamos el mismo idioma, que claro, claro, yo, o sea, contártelo no lo podés, no sé si es muy entendible, debe pasar a gente que son médicos y son un grupo de médicos, pero claro, los músicos, además de compartir la música en el escenario y pasarla bien, también la pasamos bien cuando terminamos y estamos en una gira y todo el tiempo hay yo una recuerdo que conexión. nos divertíamos mucho, Sí, la pasábamos muy bien, nos divertíamos mucho, hacíamos una música compleja y esta cosa de tocar música de cada uno también le daba cierta cuestión de que cada uno tenía su impronta propia para componer, vos tenías la tuya, Fer la de él, Leo la de él y yo la mía. Eso también me parece que le daba cierta diversidad de pensamientos compositivos, porque por ahí cuando uno toca o cuando uno compone solo para un grupo, como vos con el tuyo, yo con el mío, se impone una línea estética, digamos. En este caso había 4 líneas estéticas con su impronta particular, que eso me parece que lo hacía muy interesante, digamos, ¿no? Y además convengamos que en la historia de la música popular argentina, en general siempre suele ser un solo compositor, no 4 en un grupo. Entonces me parece que eso en el cuatrillo tenía un efecto súper interesante y la música era bien arriesgada y creo muy bien tocada y muy, 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 muy linda. Creo que hicimos muy bueno, linda los música. discos lo dicen, están los discos que tenemos y 3 discos, yo el último también lo escuché, está buenísimo. Está El buenísimo. primero creo que es un disco doble. Un disco doble. Nos mandamos ahí a hacer como un disco con composiciones nuestras y el otro son como versiones de Y temas y hay a unos partir de videos ahí también. Y hay unos unos videos. videos. Sí. Y el segundo Cosa que disco ya nos metimos en un terreno más pantanoso, que fue el cuatrillo más orquesta y el cuatrillo más cuarteto de saxos y orquesta de cuerdas, que fue un claro, laburazo es decir, ahí tremendo, Fernando Lerman hizo unos arreglos buenísimos, la verdad. tremendo.
sí, 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 un laburo Todos inmenso. los arreglos de ese disco los hizo Fernando Lerner. Sí, Eh, sí. Y todos los temas. llegamos a tocarlo en vivo con la con la Orquesta Nacional de Música Popular Juan de Dios Filiberto, y con una orquesta, ¿te acordás que había armado el violinista, este amigo de Fer, ¿cómo se llama? Eh, Alejandro Lijovich. Alejandro Lijovich, con una orquesta de alumnos, me acuerdo, del Conservatorio de la Lucila, que había sonado muy bien, me acuerdo, Sí, con sí. alumnos, ¿te Mira, acordás? ese fue el primer concierto que hicimos con la orquesta, Ah, que lo probamos ahí. sí, No sé si era un lugar de Belgrano, por ahí, más o sí, menos, no sí, sí, me recuerdo. acuerdo que estuvo Y después lo buenísimo. hicimos con la Filiberto. Porque claro, hacer un disco para orquesta después es muy difícil reproducirlo, ¿no? Porque, o sea, no hay tantas orquestas y, No, ¿viste? Y hay muchísimos músicos que componen ahora para orquesta. Eso es lo que tiene, veo que hay mucha composición de gente, ¿viste? Que pasa así para la orquesta, como también tenemos toda la posibilidad de la computadora al final, viste que es mucho más fácil ahora hacer una partitura para orquesta que lo que era sí, antes, que era todo a lápiz y tipos que componían a lápiz. Ahora, sí, o sea, hay una posibilidad de hacerlo en computadora y bueno, y muchísimos músicos hacen su música y aparte la pasan para orquesta. El problema es que tendríamos que crear más orquestas. O sea, ahí tenemos un segundo estaría, problema ahora. estaría bueno. Vamos a solucionarlo, creo, de acá a 80 años más o menos, que no O no, exista. o no, capaz que no, capaz que no. Sí, hay un antecedente, ahora me estoy acordando ahora del Cuatrillo, porque vos y Fernando Lerman tenían un dúo en los 80 que hacían una cosa, yo nunca lo escuché, pero bastante parecida a lo que fue después el Cuatrillo. Sí, sí, ese fue nuestro primer acercamiento. Nosotros nos conocimos con Fernando. Yo empecé a hacer un trabajo cuando llegué acá a Buenos Aires de acompañar clases de danza y expresión corporal, o sea, lo que más o menos pude empezar a buscar laburo, ¿viste? A Sí, moverme sí. y- y en esa época estaba el Collegium Musicum, que era un Ujú. lugar en la calle Libertad, que, bueno, una profesora, Carla Jalitonsky, se llamaba, que hacía de expresión corporal, trabajaba ahí y me dice, mira, me gustaría que vinieras a trabajar acá, no sé, un colegio. Yo tenía bastantes cosas, bueno. Y había un grupo de profesores del colegio, todo, gente joven, o sea, que daba clases ahí a chicos, y entre ellos estaba Fernando Lerma, que yo Ah, mira, acompañaba las clases, y a veces yo tocaba cosas que, viste, generalmente la presión corporal la gente se, se mueve corporalmente con consignas, claro, libres, y vos tocás más o menos lo que crees lo que está pasando ahí, como que lo musicalizás, es como claro, que claro, una película y la musicalizás. claro. Y yo tocaba cosas folclóricas o de jazz también, qué sé yo, y Fernando me dice, ah, tú tocas folclore, y bueno, empezamos ahí a tener una amistad, me dice, mirá, yo hago folclore, él tenía 18 años. Sí, Y ahí empezamos a ensayar y armamos este dúo que llamó Bio. bio. Ah, Era la época que recién empezaban las compu, digo, los los sequencers. sequencer. Fernando empezó medio como a empaparse de eso y dice, mira, podemos hacer el dúo, algunos temas lo hacemos a dúo, piano y flauta. Él en esa época tocaba piano y flauta y un poquito empezó a tocar el saxo, era su Sí, comienzo con el saxo alto. Y algunos temas le metemos el sequencer y lo disparamos ahí. Era todo muy, o sea, lo del sequencer era muy gracioso porque las pistas en esa época había que se ponían en un grabador, entonces eso era un ruido así, no sé qué cosa, y reproducía después la pista. Entonces, viste que entre tema y tema entraba, había que poner un grabador y para cargarla al teclado, había que hablar algo, era una cosa media rara en vivo. era muy primario todo. Era muy primario. Claro. Bueno, se dio la posibilidad, grabamos en el famoso estudio este, que en esa época era muy famoso, ¿cómo se llamaba? De ahí en Constitución, Moebios. Muy bien. Moebios. Moebios de Piris, bueno, se dio la posibilidad, había un piano, bueno, grabamos en Moebio y hicimos nuestro primer disco. Ujú. Anduvimos de vuelta. Oscar Moreno, que era un representante nuestro que trabajaba con nosotros, nos consiguió en el sello Confluencia
sacar el disco. Así que tenemos un long play, salió. Long ¿Eso play. se encuentra en algún lado, en las redes? El disco, la verdad, no sé. ¿Sabés ¿En que YouTube o en Spotify no está? en ¿O en Spotify Bandcamp? Tampoco, no está en Spotify? Tampoco. Mira, te voy a decir a Fernando a ver si lo ponemos. Claro, estaría bueno Yo tengo el escucharlo. disco, me quedé con el disco Ah, y no me quedé con el cassette, no sé qué hice con el cassette. bien. Pero bueno, fue nuestro primer disco y aparte en un sello que era como que empezaba con la gente del folclore nuevo, así. Bueno, era el sello que tenía Tarragorros, ¿no? La mujer Ah, mira. Tarragorros. Y qué sé yo, había, no recuerdo mucho, pero creo que estaba Mogileski, tenía un grupo, había sacado un disco, había cosas de Mira folclore. qué bueno. Era todo medio así también de proyección folclórica, música argentina. Ujú. Era muy lindo el sello. Mirá. Y con ese disco tocamos bastante también, o sea, nos movimos, fuimos a tocar a Uruguay, me acuerdo, bueno, estuvimos por la provincia de Buenos Aires, todos los boliches acá de Buenos Aires. Se podría decir que Vivo fue la prehistoria del cuatrillo, digamos. Claro, sí, 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 porque quedó eso ahí con Fernando, bueno, que seguimos, siempre somos amigos de toda la vida, Claro, imagínate, nos conocimos de los 20 años. Y siempre un montón tuvimos de los dos más tiempo. o menos la misma mirada de la música, que nos gustó siempre la música argentina. Sí, sí, Fernando siempre trabajó sobre la música argentina, igual que yo, tenemos más o menos como los mismos conceptos de lo sí. que es el folclore. Más que el folclore, yo diría la música argentina. La música argentina en general, sí, 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 sí. Con mucho sonido de raíz, digamos, nuestra, ¿no? Yo siempre Claro. digo que yo toco la música del lugar en el cual nací. Ujú, Me parece que es una buena definición, ¿no? ujú. Bien, Sí, vamos a sí, sí, hablar de tal otras cual. cosas que hicimos. Una de ellas es una versión que vos hiciste solo de un tema mío, que se llama Habitante de las Montañas Mágicas, que es un tema que habíamos tocado en el primer disco del Cuatrillo, que yo toco la guitarra ahí en ese tema, que yo había grabado en mi segundo disco, también, donde toca Abel el piano, y te pedí a vos que hicieras una versión libre de esa canción, que vos me habías dicho que te gustaba mucho, entonces dije, bueno, hacete una versión, y te mandaste una flor de versión con piano y acordeón maravillosa, Y la verdad, hermosa. no, el tema es muy lindo. Yo ahora no me lo acuerdo, no me lo hagas tocar porque no me lo acuerdo. Lo puedo tocar. ¿Está mi mayor? Eh, pues, esa. Qué memoria, ¿eh? Sí, lo hacía mucho y no toqué más. Pero lo tengo que estudiar. Para el próximo, para el próximo Zoom me lo estudio. No, es No, pero además, hermoso. digamos, sentir uno como compositor, en el caso mío, que un intérprete toma tu obra y la reinventa, pues yo te di rienda libre, digamos, a eso, no te exigí nada, simplemente vos me dijiste, me gusta el tema, voy a hacer una versión, hiciste una cosa, la verdad, maravillosa, y uno como compositor, cuando escucha que un intérprete, en este caso como vos, este, reinterpreta la obra de uno, es un mimo al corazón tremendo. Porque en general Bueno, uno está acostumbrado a tocar su música y que de repente la toque otro, un colega del prestigio como es el tuyo, para mí fue hermoso. bueno, gracias. No, yo la verdad me encantó. Aparte, tenía ganas de hacer algo así de piano, y pues yo toco el acordeón más o menos, qué sé yo, pero de Más hacer o piano. menos, ¿me puede decir que más o No, menos? no soy siempre digo, no soy un acordeonista, soy un acordeonista de mano derecha nomás, la mano Ah, izquierda está ahí, que es un bajito. Pero más, o sea, no soy un gran acordeonista, pero bueno, me encanta cómo queda el color del acordeón. quedó hermoso. Sí, además vos le buscaste una vuelta al tema, interesante por el hecho de tocarlo en piano solo y después le agregaste el acordeón arriba y quedó bárbaro, doblando Sí, sí, el melos acordeón siempre y como que da ese, viste, ese toque así como mágico, que después se llama el habitante las de las montañas montañas mágicas. Sí, mágicas. sí, sí. Tiene esa cosa, viste, yo no uso el acordeón como
como te podría decir, como un chamamecero. Me gusta más el acordeón a mí, porque no me sale, ojalá me podría tocar como tocan los chamameceros, ese swing Claro. que tiene, Sí, sí, es profundo, tremendo. tocan con esas décimas que van metiendo, y, o sea, no se puede creer. Lo mío es más como un color que me encanta, o sea, más como el acordeón más tipo francesa, ¿viste? O así, Claro, italiana, en claro, películas, como más claro. melódicas. Como que hace color arriba de otro instrumento. Solo es, o sea, bancarse un acordeón sola es ya para Sí, tipos sí, que tocan eso. tenés que ser un virtuoso. Yo tengo la Claro, pero el color costumbre, yo tengo la costumbre de que las charlas estas, después cuando las subo, que las subo los días domingos, le sumo en los comentarios música, ¿viste? y Entonces ese a la tema charla podría poner. nuestra, claro, vamos a poner Ponerlo música bien porque tuya. lo toqué mal recién. O sea, ponerlo bien como es. Voy a poner música de tu trío, voy a poner este Habitante de las Montañas Mágicas en versión de Alejandro Manzoni, y voy a poner otro tema que lo compusimos con mi compañera, con Laura, que fue una canción que en realidad era una canción instrumental que yo había compuesto, una especie de samba, que un día Laura estábamos de viaje en Sierra de los Padres, y yo lo había compuesto ahí, lo tenía escrito, lo empecé a tocar, lo empecé a cantar, y Laura me dice, uy, qué lindo para hacer una canción cantada. Sí, le digo, me encantaría porque la melodía da para eso, una melodía así como bastante espaciada, digamos, bastante pasiva, digamos. Y le digo, sí, me encantaría, pero ¿quién le va a poner la letra? Y me dice, hagámosla nosotros. Digo, pero yo no hago una letra hace 40 años, ¿viste? Yo componía letras cuando era joven, ¿viste? En mi grupo de adolescente, yo hacía música y letra, y después cuando empecé a estudiar música formalmente, ahí por los 20, nunca más escribí una letra hasta ese momento, que fue, bueno, decir, ¿qué decimos con la letra? Entonces empezamos a pensar qué cosas podría decir la letra y se nos ocurrió que nos había gustado mucho en un viaje que habíamos hecho a Chile. Habíamos ido a visitar Isla Negra, que era una de las casas que tenía Pablo Neruda en la costa del Pacífico en Chile, ahí cerca de Valparaíso. Entonces empezamos a recordar cosas que habíamos visto, eh, empezamos a poner palabras sueltas que nos llevaban a la imagen de la casa de Neruda ahí en Isla Negra, y finalmente entre los dos pudimos hacer la letra que nos gustó porque era muy descriptiva del recuerdo que nosotros teníamos, y después yo dije, bueno, esto lo tiene que tocar y cantar alguien, ¿no? Entonces este, la convencimos a Laura Albarracín de cantarla y de que vos toques el piano, solamente, piano y voz. Y quedó una cosa hermosa, a mí me encanta. La escuché el otro día de Sí, vuelta sí, después de hace un yo, tiempo, yo quedó la había muy linda. escuchado terminada. Mira, justo me dijiste vos, me mandaste el video y está hermosa la versión, la verdad quedó Muy bárbaro. linda, sí, 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 muy linda, muy sentida. Hicimos después con Laura, cuando viajamos nuevamente a Chile, hicimos unos videos que están en el video que está subido a YouTube, de la casa de Isla Negra, donde yo ando caminando por ahí dando vueltas. Y la verdad que quedó un video súper lindo con la voz de Laura y tu piano. También liberado a tu creatividad, con mis acordes, pero Sí, con tu les impronta. quiero aclarar que no es tan sencillo. O sea, es una B, una samba normal, pero tiene una B que se las trae, ¿eh? Y Laura allá arriba, es muy particular. O sea, la verdad que como que sale de lo lógico de la samba, está buena. La Sí, parte B me parece impresionante. el otro día Sale de hablando, el otro día hablando para este ciclo con Laura Albarracín, justamente, sacamos a, al lugar este tema y me decían, loco, me rompiste la cabeza con el tema porque era sacarme de mi lugar de confort, y yo la llamé a ella para hacer otras cosas, que fue un tema de Alchurrón, lo que haré con arreglos de Fernando Lerman, y me dice también, me rompiste la cabeza porque yo no estoy acostumbrado a cantar ese tipo de canciones. Ella se mueve con mucha soltura dentro del folclore y dentro del tango, pero a ella le parecía que La Casa de Pablo, así se llama el tema, y lo que haré, el tema del churrón, era como otra cosa totalmente Sí, distinta, sí, ¿no? sí, sí. O sea, tiene una estructura de samba, Claro, tu samba, ritmo de pero samba.
ritmo de samba, pero, o sea, está muy bien cómo escapa a las cosas normales sin dejarse una cosa descolgada de los pelos. Claro. O sea, no es un chino, no es una cosa dodecafónica, no. O No, sea, no. más Además yo no allá del sé lugar de que eso. No sé de eso. está bueno siempre, los músicos por ahí, queremos por ahí que no sea tan, que ir a otro lado. O sea, bueno, el genial Alberto Spinetta, ¿no? Luis Alberto Spinetta hacía eso. Y o sea, era un tipo que nunca iba a lo lógico y era re lógico. O sea, Siempre sonaba lograr, bien todo. claro, Ah. bueno, lograr esa cosa de hacer cosas que uno los sorprendan para el oído que uno tiene acostumbrado y que sea lógico, bueno, la verdad que es el arte de hacer eso, ¿no? Claro. Y a mí me gustó en un punto volver al tema de ser autor, digamos, cosa que yo había dejado de ser de joven, digamos, cuando me dediqué a la música profesionalmente, como que se me apagó, digamos, esa luz de las letras. Y cuando hicimos esta canción con Laura, después al tiempo se me empezaron a ocurrir cosas y terminé componiendo música y letra, un par de cosas que grabamos con Proyecto Mandala Canciones, que en realidad el Proyecto Mandala Canciones empieza con tu piano y la voz de Laura, que fue la primera canción, y después hice un disco con Proyecto Mandala Canciones, de los cuales hay un par de temas, letra y música mía, y después yo le puse música a un escritor, filósofo muy interesante que vive en Mar del Plata, que es Tobias Schleider, que hace unas letras hermosas y bueno, me animé ahí a ponerle música. Qué Interesante bueno. proyecto también. Che, Ale, hablemos de tu carrera, digamos, solista con los tríos que tuviste, tu disco solista de piano. ¿Cuántos discos solistas tenés vos? Tengo tres. O sea, tengo un primer disco hecho en el 2001. Ujú. eh, o sea, entre el disco que hice con Lerman, con Fernando, el de Bio, que fue en el año 87 salió. Sí. Después hasta no grabé nada, hasta, bueno, sí, tuve proyectos con un percusionista de Paraná, pero no lo grabamos. Seguí componiendo música, pero bueno, no. Y en el 2001, toda esa música que tenía ahí, que la compuse durante tantos años, bueno, conocí a Fernando Galimani, empecé a tocar con Bernardo Baraj, Ah, cierto. era parte del cuarteto, y bueno, y ahí yo ya venía con la idea de formar un trío, había hecho algunos intentos fallidos antes, viste que encontrar los músicos para tocar No es una fácil. música que no es conocida, viste que no es, qué sé yo, tocar al igual es Claro. difícil, o tocar, entonces bueno, es que encontrar el músico para que agarre el swing, bueno. Y Fernando Galimari era uno de esos, y después, bueno, así con esas cosas, conocí a Leandro Sablón, y bueno, armamos ese disco, ¿Cómo se llama y el fue primer disco? Aire Fresco. Aire Fresco. Sí. Ahí grabamos, bueno, el tema Aire Fresco, que es tipo como una vidala, después tiene una versión que hago sola de Las Armas de mi Esperanza, Mm. el Pan Casero, que es un chamamé para piano solo. Que después Guido Nacho, Martínez hizo una versión para bajo solo de Pan Casero, que es un infierno. ese tema lo compuse porque en el año, bueno, en los 90 se daban las becas, no, ¿cómo era? El Premio Nacional de Música. Entonces, me enteré que estaba el premio y dije, bueno, voy a componer, bueno, compuse ese chamamé y Mirá, compuse, no, ese solo, entonces lo mandé y bueno, no gané el premio, pero saqué mención especial, algo así. mirá. Compuse justo para hacer eso. Bueno, hice eso, después hice una versión de un tema mío que es como un malambo, que yo siempre lo digo que es como un malambo así medio loco, alocado, llamado Mando Potros, ese también fue piano solo. Y después, bueno, tiene De Ahora en Más, que es un tema que lleva con trío, bueno, varios así. Tiene versiones. Ludmila Fernández canta Chayita del Vidalero. Ujú. Eh, Después, bueno, un tema dedicado a mi hijo, que en esa época era chiquito, a Era Valentín, que chiquito. ahora tiene 20 y pico de años, 23 años, llamaba Lu el tema. Eh,
Y bueno, ni me acuerdo ya qué otro tema más tiene. Bueno, ese fue grabado, aparte en plena, me acuerdo que fue cuando fue esto quilombo del 2001, Plena en ese día eclosión del país. de explosión, nosotros grabando y adentro Qué el domingo loco, le ¿no? ponían la banda a un presidente, a otro, estábamos dentro del guión grabando. Por suerte, habíamos estado el día antes, el viernes es en la plaza, me acuerdo, Ah, estando con mi mujer, se pudría todo, después el domingo fuimos a tocar ahí a Ion. qué tremendo. El país estaba prendiendo fuego y vos estabas grabando tu disco. Justo le digo, pero qué día me tocó Bueno, y ese disco después de tantas vueltas, ¿viste? Lo que es editar, la gente de un sello que se llama Gobi Music me Sí. lo editó. Eh, y bueno, tuve muy buena experiencia con ese disco, como que lo tocamos Y bastante, tocaron mucho en vivo, ¿no? mucho en vivo, sí, Sí. sí, sí, con Fernando primero, Fernando Calimani con trabajo, que es tremendo. Yo aprendí mucho con él, la verdad que no tomé clase con él, pero me dio clase tocando con él, o sea, Es un gran músico. es un gran músico y es un gran profesor aparte, ¿viste? Es un tipo que te ayuda desde el contrabajo a cómo ordenar tu música, ¿viste? Porque las partituras esas yo las tenía escritas y algunos eran unos monios para contra que había escrito. Sí. También para la parte rítmica, y como que él, ¿viste? Sacaba o agregaba cosas a él y como que ordenó esa base, me lo ordenó él, de ese Claro. disco que creo. Viste qué loco que ayer lo charlaba con un alumno, justamente, esta cuestión de que vos podés tocar el instrumento que toques, piano, bajo, en el caso mío, batería, contrabajo, trompeta, saxo, lo que sea, pero hay gente que trasciende a eso, creo, y que son grandes músicos, amén del instrumento que toquen, ¿no? Por esa cuestión de que vos decís del ordenamiento de la música, del ordenamiento del arreglo, del ordenamiento del solo. Y me parece que Fernando en ese sentido es un tipo que es muy inteligente para pensar y repensar las músicas. Yo aprendí un montón porque yo fui alumno de él en la escuela durante Claro. 4 años y me acuerdo que a mitad de segundo año quedé yo solo como alumno de él. Entonces, las clases eran todas para mí, ¿viste? Entonces, y además nos pasábamos tocando, leyendo, qué sé yo, y la pasaba bomba, ¿viste? Porque era tocar, 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 ¿viste? El tipo me tiraba información, tocábamos juntos, hasta que en un momento, cuando yo estaba cursando cuarto año, ya terminando la carrera en el año 90, me propone armar un dúo de bajo y contrabajo, que llegamos a tocar en Mar del Jazz de ese año, y además con mucha apertura de criterio, digamos. Me acuerdo que tocamos algún estándar, tocamos folclore y tocamos tango. Es decir, cosa interesante, digamos, para un dúo, además de dos instrumentos considerados a veces menores por algunos ignorantes. Y la verdad que la pasábamos bomba y además supimos entender bien la función de uno con el otro, digamos, combinar un contrabajo con un bajo eléctrico no es fácil, digamos, por el tema de las tesituras, ¿viste? Y la verdad que logramos hacer un dúo que sonaba muy interesante, nos divertimos mucho y yo aprendí muchísimo. Por eso digo que a veces hay gente que toca instrumentos que son grandes instrumentistas, pero hay otros que son grandes músicos, y me parece que el caso de Fer es uno de ellos, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Eh, Después Bueno, grabás el y segundo disco. claro, después ya grabó el segundo disco, eso lo grabamos en el estudio de Vitale, con el tremendo piano que tiene, es el Yamaha, gran Eh, cola. Y ahí en el 2008 fue eso. ujú. Se llamó Las Tres Orillas, que es una obra que se yo, en una suite en 3 partes. Ahí ya tocaba Guido Martínez y siempre Leandro Sabelón, que Siempre todavía Leandro. Y el seguimos con cambio los... de contrabajo a bajo, ¿qué te pasó con eso? Y por ahí le escribía, Guido es otro tipo de, o sea, bueno, tiene el Otro mismo gran concepto músico, de otro Fernando gran también, músico. otro gran músico, claro, tiene el Sí, mismo concepto de Fernando Galimani, pero él podés escribirle más notas por el instrumento. O sea, claro. eh, y, pero bueno, el concepto creo que de Fernando también lo tiene, ¿viste? Sí, De llevar las bases. Pero Guido, bueno, yo hay un tema que es Araucanía, que bueno, lo grabó Guido con el bajo sin trastes, que la melodía la toca él, ¿viste? Esas claro. cosas así.
muchas notas y tocarla a una velocidad y aparte cantar melodías así al frente con el bajo eléctrico es mucho más Está buenísimo. amable. Entonces, ese disco como que lo pensamos más con un armado así de bajo, no más como, o sea, con más despliegue. Lo de Fernando también tenía un despliegue tremendo Sí, por contra, pero sí, bueno, sí, este es sí. como más bajístico eléctrico. Claro. Hicimos Leo, que es un tema que después tocamos mucho, que yo le dediqué a Leandro Sabelón, que todavía lo seguimos tocando. Bueno, le dediqué a mi segundo hijo un tema llamado Vicente, que es como una canción. Una canción de cuna era, ¿no? Una especie de canción de cuna. Sí, una canción que yo siempre digo porque antes de nacer Valentín, yo compuse el tema Balú. Y nació Vicente, que ahora tiene 17 años. Vicente, Valentín es mi hijo mayor, es baterista. Ahora, mira, justo el lunes vamos a grabar un disco de él, que compuso todo. Así que vamos ahí a Lomas Records. Qué Justo bárbaro. Uy, acá lunes cerca de casa vienen. sí, bueno, le salió también una beca por el Fondo Nacional de las Artes. Mirá qué buena. Yo formo parte de algunos temas, toco el Mirá. bajito, la de él, después lo convocamos a Richard Nand, va a tocar Daniel Lifchitz. Ah, Bueno, Valentín miércoles. está con la música y Vicente, que es el otro, el más chico, es bailarín, que también Mirá. ya tiene 17 años, por eso. Y Salió Vicente más a la también madre, digamos. Salió más a la madre. salió más a la madre. Mi mujer es bailarina. Y Claro. también, bueno, Vicente fue convocado ahora para una obra que se va a estrenar el 4 de diciembre, que los invito. No sé si para el teatro, porque está medio con las entradas que lo organiza la Embajada de Italia, es un homenaje a Piazzolla. Ah, Todas coreografías que bailó Julio Boca. mirá. Distintos bailarines bailan, él tiene un rol protagónico de hacer algunas coreografías que bailó Julio Boca. Así Mirá. que bueno, está con eso a full ahí. Qué peso, ¿no? Mamá. Y aparte está muy contento que lo dirige Julio Boca, que es como para él tiene 17 años, está Una empezando a bailar. eminencia. Una eminencia, Julio. Bueno, y entonces cuando nació Vicente no hice ningún tema y pensaba, digo, Vicente no tiene ningún tema, tenía 4 años y no tenía ningún tema hecho. Y un día compuse el tema Vicente, que es un tema que es una canción que la pensé para hecha en compás de 11. Ah, Que es un compás de 6 y no de 5, pero sí, bueno, sí. tiene ahí medio trunco. Pero igual ni te das cuenta que está en 11 porque es una canción. Voy a tocar un poquitito. Hace Dale. mucho que no la más o menos, hacía mucho que no Es muy tocaba. bonita. Yo me acuerdo que la toqué esa canción en Río Cuarto. Yo la toqué. Hermoso. Che, vos tenés un disco solista de piano también. Claro, ese proyecto salió por la UNTREF, que es la Universidad de 3 de Febrero, me Sí. propusieron el disco y tenía ganas, siempre hacía muchos años de hacer algo de piano solo. Y hice versiones así de algunos de temas de folclore y compuse 4 o 5 temas, hice un tema que se llama Flor de Mayo.
después hice Nuestros Sueños, que es otra tipo canción, y después, bueno, versiones de zambas, hice una versión de Samba por Vos, Ah, qué una lindo. versión de la chacarera, ¿cómo se llama esta? Ah. Bueno, eso se llama, no me puedo acordar ahora. Es muy conocido, sí, sí, sí. Bueno, esa. eh, bueno, es un disco que lo hice, también lo grabé en el estudio Vitale. Y la idea que yo tenía, digo, bueno, quiero ir a un lugar, sentarme en un piano y tocar así como toco en mi casa. Entonces, bueno, fui 4 horas al estudio y grabé, creo que tenemos 12 temas en 4 horas. Me tiré, listo, dale, vamos, como tocar un concierto. Así. Qué bueno. Y así que vale, pero era lo que yo quería hacer realmente, ¿viste? No, qué sé yo, ir un día, después tener versiones. Digo, no, quiero No, tocarlo no, lo así más como fresco posible. que tuviera esa frescura Claro. de piano solo, pero como en el living de tu casa. Che, y lo último que están haciendo con el trío, contá un cachito de eso. Bueno, es la obra esta, que se llama Miradas desde el piano. Ujú. Después hacemos un tema que yo escribí para bajo, para Guido. Ah, Eh, Después hacemos versiones de Solo le pido a Dios, hice una versión instrumental y una qué versión lindo. instrumental de Ojos de Cielo de Heredia. Sí, Grabé un tema con Valentina, dúo. mirá. Refloté un tema que yo había hecho muchos años con Fernando Lerma en el primer disco, que le había puesto Pa para Bapa, porque terminaba. Bueno, terminaba medio así, pero es una milonga en realidad, Ah, que no le voy a poner ese nombre, porque me parece medio choto, porque como que la reformulé un poco. ah, Tiene una versión para piano y flauta grabada en el año 87, y ahora ah, hicimos como otra versión con piano y percusión con ah, Valentín. qué bueno. Hice como un revival de ese tema. Qué Eh, loco cuando uno empieza a tocar, que a mí me pasó con mis dos hijos mayores, qué loco cuando uno empieza a tocar con sus hijos, digamos, ¿no? Y no toca porque son, porque, digamos, con mis no, hijos no toqué porque son mis hijos, sino porque tocan muy bien. Y me parece que en el caso tuyo claro, también toca claro. muy bien, Valentín. Eso es lo que me pasa a mí con Valentín. Bueno, Valentín, yo el año pasado, me había olvidado, también hice un disco con los temas estos que tenías de los dos discos, Guido Martínez Ah, decidió, armaron un dijo, octeto. claro, armamos un orquesta, ¿por qué no hacemos como una pequeña orquesta para estos temas? Hicimos Ah, Romando Potro con orquesta, con un octeto, con Paula Pomeraniec, Irene Cadario, Daniel Lipchi, Dani Kovacic, claro, flauta, qué clarinete, selección, violeta. qué Sí, selección, buenísimo. ¿no? Una experiencia buenísima y grabamos un disco también, se Ah, llama Formato de Cámara. ah, Hicimos, en realidad son todos los temas míos arreglados así para pequeña orquesta. oh, por Guido Martínez. Por Guido Martínez, sí, sí. Wow, Lo hicimos juntos en muchas cosas, pero bueno, y uno de los temas lo arreglamos con Daniel Lipchi, se llama Casa Grande, que es otro tema mío. mira, bueno, qué interesante Y todo. sí, fue muy linda esa experiencia de hacer los temas como si fuera, viste, orquestarlos. Claro. Fue ir de Guido y dice, hagámoslo porque está bueno y aprovechemos que había hablado con Irene, con todos estos grandes músicos, y dice, che, se copan, ¿por qué no lo hacemos? Dale, se copan en leer esta música. Yo lo vi en vivo eso, estuvo buenísimo. Lo vi en vivo una vez, Claro, estuvo estuvimos ahí en bárbaro. los cines del arte, Sí. y bueno, hicimos vinilo, bueno, por suerte ese disco tuve el subsidio del INAMU para grabarlo y para editarlo, porque bueno, Ujú. creo que fue mi último disco en formato, En porque ya formato. este próximo no lo voy a hacer Eso no, por disco. me parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Lo que decidí para este nuevo proyecto es hacer grabación y video. Videos. Sí. 4 temas los grabamos mientras estábamos tocando con Emilio Polledo, que es un pibe que hace videos, es un músico en realidad, un Ah, percusionista, pero bueno, filma muy bien.
Y entonces como que esté más la cosa fílmica y bueno, y después ponerlo en las plataformas, ¿no? Que Claro, es lo que está se buenísimo. está haciendo y que lamentablemente la industria del disco está muy, yo creo que ya está terminando. Está desaparecida. Sí, Desaparecía únicamente verlo, el tema de los vinilos, eso, pero sí, bueno, son, viste, como una cosa muy elitista el vinilo, sí, o sea, cuántas sí, personas tienen pareja. Me parece que la música lamentablemente fue la más afectada con todo esto de la digitalización y sí, todo, porque bueno, los músicos, nosotros cobramos por lo que tocamos y por los discos que vendemos, ¿viste? O claro. sea, lamentablemente, qué sé yo, solamente nos quedó tocar en vivo ahora. O sea, vender discos no se Sí. puede cobrar por derecho, ¿viste? No, Discos, o sea, hasta eso estamos medio ahí complicados, pero bueno, vamos a ver cómo todo se tiene que ir cambiando. Creo que de todos estos grandes cambios que vinieron, la primera que sufrió el cimbronazo fue la música, ¿no? Porque la que ¿no? se hizo más fácil. Imagínate que vos en un celular tenés, qué sé yo, no Todo, sé, todo. todo lo que quieras de toda la música del mundo. Es tremendo. Che, Ale, nos quedamos sin tiempo. Parece que Oh, no, mirá, pero ya pasó pasó una rápido. hora. Ya pasó una Bueno, hora. buenísimo, che, un Un placer. placer enorme, un placer enorme charlar con vos, haber tocado con vos tanto tiempo, para mí fue como Igualmente. un Tu aprendizaje muy disco, grande. el disco ese que grabamos juntos, que yo toqué Habitante de las Montañas Mágicas, ese Ajá. disco yo lo gasté, pero no por el tema que yo toqué, sino por lo que vos compusiste, porque hiciste Bueno, esa música te hermosa. agradezco, te agradezco La, muchísimo. aparte ese grupo o sea, con saxo, ¿quién tocaba ahí? Que no me acuerdo. Tocaba Abel Skoruski, Bautista, Skoruski, Coruski. Abel, Daniel Míguez, Ese disco. Sabelón, Kitay y yo. Ese disco es buenísimo de cuando empieza hasta cuando termina. Bueno, Le saquen el tema del piano si quieren, pero te los otros temas son agradezco, una bárbara, se puede te creer. agradezco mucho, vale. Bueno, te dejo un abrazo grande. Esto fue el Bueno, capítulo número 9 de Mis Colegas bueno, Amigos. En este caso pasó el querido Alejandro Manzoni, eximio pianista y compositor argentino. Un abrazo grande, Ale. abrazo, Que sigas saludos, bien. Saludos a la familia. gracias.